Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí? Tenemos audio. Me había advertido Luis que solo aparece vivo, pero no dice más. Bueno, yo espero que se escuche del otro lado. En lo que damos unos minutitos para que lleguen más personas. Si alguien... Gracias Alexa, gracias. Se escucha perfecto. Bueno, pues damos unos segundos en lo que llegan las demás personas, los demás internautas que se dan cita el día de hoy para que hablemos sobre Plotino, sobre algo muy particular e interesante de su filosofía, que es la belleza. Pero bueno, en lo que comienza este proceso de integración, yo les quisiera comentar algunas cosas. Bueno, la primera es que si se llegase a cortar el audio o el video durante la transmisión, esperen unos segundos en lo que recuperamos la misma y bueno, ya yo volveré a activar mi cámara, ¿no? Eso es por si ya saben que esto de la educación a distancia no deja de tener ciertas complejidades tecnológicas y bueno, es una posibilidad plausible. Y bueno, dicho esto, dichas estas aclaraciones técnicas, nuevamente sean bienvenidas y bienvenidos. Este día lunes, que en la Ciudad de México está un poco caluroso, lunes de reflexión, ¿no? Lunes de inicio de algunas actividades en la ciudad, en el país. Algunos lugares ya están reactivando actividades después de este proceso de distanciamiento, ¿no? Gracias Miguel, saludos a todos. Y bueno, pues el seminario, creo que no se ha contado la historia del seminario mismo y me voy a tomar unos minutos para hacerlo porque creo que es importante narrar, ¿no? Siempre estar narrando las historias de lo que conforma el pensamiento filosófico, no solo el texto escrito o meramente teórico, ¿no? Sino también las condiciones de posibilidad que permiten que la filosofía se siga ejerciendo. Bueno, pues el seminario de Emanaciones Plotinianas tiene una historia alrededor de finales del 2017, es decir, es un seminario que pues no tiene tanto tiempo, pero tampoco, ¿no? Surgió a partir de unas, ¿cómo lo podemos llamar? Pues inquietudes de algunos miembros del seminario mismo que veían que la filosofía de Plotino no era desde su percepción analizada lo suficientemente por la filosofía en general contemporánea y pues podríamos decir que por la historia de la filosofía. Sin embargo, ánimo o estas ganas o esta necesidad de impulsar el pensamiento filosófico pues deriva en esta conformación de un seminario que se titula Emanaciones Plotinianas, como todos lo somos un desbordamiento de esa fuente primaria de superperfección. Y bueno, nos gustó el título, es sugerente, es un poco poético, ¿no? Y bueno, así se configura este seminario. A finales del 2017, digamos, nace como idea y ya en el 2018 comienza a consolidarse al interior de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la facultad y específicamente el colegio, los que nos dan la oportunidad de tener sesiones semanales o quincenales, varío en los semestres, y tal fue el interés que suscitó, que logramos preservar al interior del seminario, que logramos que se realizara un conversatorio. Fue un primer evento de exposición pública sobre no lo que habíamos trabajado, porque escrito no hemos tenido publicaciones, cosas así, para nada. Más bien lo que habíamos discutido al interior del seminario y que quisimos hacer como una presentación del mismo, ¿no? Este fue justamente hace un año, creo que fue el 6 de mayo del 2019 o algo así. Y bueno, eso es lo que configura o conforma el nacimiento del seminario de Emanaciones Plotinianas, ¿no? Y bueno, ese es como de grosso modo la historia, el apoyo que hemos tenido. Afortunadamente para esta emisión a distancia
También vamos a contar con un apoyo de la facultad y de 2 colegios, que es el de Letras Clásicas y el de Filosofía, lo cual pues afirma, reafirma, fortalece el trabajo del seminario, además de todas las conexiones que hemos hecho o relaciones entre otras personas, otros compañeros, compañeras interesados en el pensamiento del filósofo Plotino, ¿no? Y bueno, digamos que esta pequeña y breve introducción funcionaría para aclarar, digamos, el panorama de lo que es el seminario y para quien no tenga esa información muy clara, ¿no? Bueno, ya entrados a materia, el tema que nos convoca el día de hoy es la reflexión sobre la belleza. Les he puesto, mis compañeros les han puesto una presentación en los comentarios para que si tienen la oportunidad de descargarla, por favor, háganlo. Es una presentación que va a ir guiando la discusión, ¿no? O los temas que he preparado, que lo digo de un inicio, creo que es una presentación muy breve, muy sintética, ¿no? Muy específica, y que la extensión de la exposición dependerá de la interacción que también vayamos construyendo. Por lo que si tienen alguna duda y yo estoy en posibilidad de aclararla o no, pues se los diré, ¿no? Preferiría decirles que no para no enturbiar la reflexión y la complejidad que de suyo nos demanda el pensamiento plotiniano. Y bueno, si puedo más o menos sugerir algo que esté en mis competencias intelectuales y de lectura, pues con mucho gusto, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy se llama Zarpar hacia la belleza, apuntes sobre la estética plotiniana. La Eneada que estamos trabajando para esta ocasión es la Eneada 1 y el tratado sobre el que vamos a llevar esta discusión es el 6, que lleva por título Sobre la belleza. Quienes hayan tenido una oportunidad por echarle un ojo de manera general a las Eneadas, pues habrán notado que la belleza, al menos como un título de algún tratado, de alguna Eneada, pues no es común, ¿no? Hay dos títulos que sugieren la reflexión sobre esto, porque lo que vamos a ver es que cuando Plotino intenta realizar o hace o elabora la reflexión sobre la belleza, se va a ir hacia otros ámbitos que no son necesariamente los de la belleza, ¿no? En este sentido, la pregunta por la belleza siempre va a ser la pregunta por otra cosa, ¿no? Ya sea lo uno, ya sea la inteligencia, ya sea el alma, ya sea el arte, ¿no? Etcétera. Las virtudes, ¿no? Entonces la belleza siempre va a estar pensada o reflexionada en relación con otra cosa. Entonces, incluso el traductor Jesús Igal, ¿no? Lo denuncia, digo, positivamente lo señala, lo enuncia, que precisamente lo que pasa con Plotino es que cuando a veces quiere hacer una alegoría, una demostración sobre la belleza, pues termina concluyendo otras cosas, ¿no? Como les había comentado. Y pues bueno, este intento por aproximarnos, porque es una aproximación nada más, no vamos a ir más allá de lo meramente introductorio para quien ya sea un profesional del pensamiento plotiniano o quien ya esté muy relacionado con su pensamiento. Bueno, pues esta conferencia va a ser una introducción, ¿no? Un intento introductorio con sí algunas sugerencias, pero meramente introductoria, ¿no? Bueno, Zarpar hacia la belleza nace como título de un texto, de un apartado que vamos a leer de esta Eneada 1, y creo que es una metáfora que nos sirve para, digamos, construir el camino que nos indica Plotino hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Si observan en la presentación, del lado izquierdo tenemos una pintura de William Blake, una obra artística de William Blake. Yo elegía a Blake porque es un artista que personalmente me gusta mucho cómo es y todo lo que trabaja,
pero además si desplazáramos de su plástica el sentido que él mismo le da a través de sus textos o a través de sus reflexiones o a través de las interpretaciones que hace de los relatos bíblicos y de la mística en general, podríamos reinterpretar, ¿no?, de una manera un poco osada la configuración formal de sus obras y podríamos encontrarle sentido o relación o podríamos leerlas como alegorías de algo que Plotino estaría diciendo, ¿no? Obviamente esta operación estética, artística de interpretación de la obra de arte pues es muy contemporánea, pero bueno, no deja de funcionarnos como una forma de ilustración, una gráfica bastante descriptiva sobre lo que podríamos leer en el pensamiento plotiniano, ¿no? Entonces, salvo una imagen, todas las que vamos a ver a continuación van a ser de William Blake. Y ahí abajito de la presentación les coloco el link de dónde la saco, que es una página que se llama WikiArt y es un repositorio digital, un acervo de imagen sobre un montón de obras, ¿no? Entre ellas, obviamente, las de William Blake. Bueno, y elegí la alegría como la imagen que represente o que sea la portada e introducción de esta nueva de esta exposición, perdón, porque digamos que podríamos adelantar que el sentido último o lo que Plotino buscaría con estas lecciones sobre la belleza y en general con toda su configuración estética es que el hombre entendido como la humanidad, llegue a un estado de alegría en relación o en comunidad con el uno, ¿no? Es de manera muy, muy general y muy, muy abstracta el fin teleológico de las aspiraciones plotinianas. Y bueno, por eso creo que esta pintura, esta acuarela de William Blake, pues funciona justamente como una alegoría de la alegría que Plotino podría estar pensando, ¿no? Bueno, si gustan ir a la siguiente imagen, que sería la imagen 2, que titulo Arquitectura General de la Metafísica Plotiniana. Bueno, como todo en el pensamiento de Plotino, busca el autor ubicar, colocar los temas, sus reflexiones, sus conceptos, sus ideas en una arquitectura jerárquica, específica, concreta, ¿no? Y que tiene una clara jerarquía ontológica y metafísica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que para Plotino todo tiene un lugar. En esta escala de lo mejor a lo peor, todo va de arriba para abajo, todo tiene un arriba, todo tiene un abajo, todo es más bueno que otra cosa, ¿no? Siempre está como en el punto, para Plotino siempre hay como coordenada, ¿no? Siempre hay un norte y hay un sur. En este sentido, la arquitectura plotiniana pues se configura de grosso modo, de manera muy, muy general, de lo que les pongo en esta imagen, ¿no? Tendríamos al uno por encima de todo, ¿no? Por encima en tanto que, hablamos de arriba o encima como términos espaciales de magnitud, pero aquí hay que entender, como había comentado el maestro Carlos en la primera sesión, que son términos para hacer referencia a una distancia ontológica, ¿no? Entonces, el uno está por encima de todas las cosas en tanto que es el productor de todo. El uno es como el Dios, ¿no? El Dios que tendríamos o que coloca a Plotino al centro de la potencia de todo lo que existe, ¿no? Este uno, ya lo sabemos, de manera muy, muy general, es un uno que no es, un uno que no desea, que no tiene, que no es temporal, es decir, es un uno ensimismado, infinitamente capaz de sí, ¿no? No necesita de nada, etc. Y este uno a su vez se desdobla o se desborda, como sería un término más propio para lo que Plotino está señalando, se desborda y se desdobla en la inteligencia, que sería su primera hipóstasis. La inteligencia es la producción o la imagen de lo uno más perfecta después de él. Es su primer desbordamiento. Luego la inteligencia, al contemplar a lo uno, deriva o crea o nace una alma, ¿no? El alma. Entonces,
tanto la inteligencia como el alma se configuran como las hipóstasis principales de este uno rector y principio de realidad. Luego el alma construye el mundo en esta relación demiúrgica que va a retomar Plotino de Platón. Y bueno, ya tuvimos una no discusión sobre la consistencia ontológica o la caracterización ontológica de la materia. Y bueno, este último sustrato sería dentro de la escala jerárquica lo último, ¿no? Lo que sobra, lo que está desprovisto de toda luz, lo que está alejado de toda la perfección que emana directamente de lo uno. Bueno, es importante que tengamos esta configuración generalizada sobre la arquitectura plotiniana, porque es justamente sobre ella sobre la que vamos a ir colocando los matices y las ubicaciones de lo que Plotino va a entender como belleza. Tanto la belleza, con mayúsculas, esta adelanto forma de la inteligencia que cohabita en la divinidad, como las bellezas relativas, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna duda hasta aquí de esta muy rápida introducción sobre la arquitectura general de Plotino, pues ahí eche un comentario, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva, que se titula Estética plotiniana, indagación sobre la belleza. Bueno, ¿a qué nos referimos con estética plotiniana? También es cierto que la estética, como solemos entenderla, es una disciplina de la filosofía, un estudio de la belleza, de la filosofía, muy moderno, ¿no? Es decir, puede tener acepciones que ahora nos parecen naturales, pero que no tenían en ese momento en el que Plotino escribe y que ni siquiera estaban pensadas como una estética, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí vamos a entender a la estética en una definición muy básica, en un horizonte de sentido muy reducido o muy básico, que es el de la indagación de la belleza. No todas las estéticas reflexionan sobre la belleza, sobre todo las contemporáneas o modernas, y no todas no toda la indagación, bueno, tal vez podría ser que toda la indagación por la belleza sea necesariamente estética, no lo sé. Pero el punto aquí es que con estética plotiniana nos vamos a referir a la exploración o a la indagación del pensamiento plotiniano dentro de toda su metafísica para ubicar el ser de la belleza, ¿no? ¿O en qué consiste esto? Bueno, esta pregunta es metafísica y ontológica, como lo acabamos de señalar. Metafísica porque va a responder a un orden metafísico de la realidad, ¿no? Esta estructura o esta arquitectura que les he venido planteando en la diapositiva anterior, y ontológica, y ahí lo pongo entre paréntesis porque digamos que no es su principal interés, creo yo, de Plotino. Su principal es como pensar siempre en términos metafísicos, y bueno, o como consecuencia o como efecto, también una caracterización ontológica de esta belleza, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que Plotino va a asumir, ¿no? Algunas cosas desde mi lectura, y una de ellas es que hay cosas bellas, ¿no? No se va a preguntar, o no necesariamente lo va a hacer para construir estos argumentos que yo quiero aquí presentar o mal presentar. No se va a preguntar si existen cosas bellas, ¿no? Él da por hecho que existen cosas bellas y comienza preguntando al inicio de esta Eneada, del capítulo 6, Eneada 1, bueno, pues en qué consiste lo que sostiene a estas bellezas, ¿no? A estas bellezas del mundo sensible. Esta pregunta de en qué consiste esa belleza nos va a inmediatamente redirigir a la pregunta de dónde viene esa belleza, que en su superioridad de realidad sostendría a todas estas bellezas particulares. Otra de las preguntas que va a tratar de resolver Plotino es cómo percibimos esa belleza nosotros como los sujetos ilemorfos que somos, con una constitución de alma y con una constitución de materia, y que en su conjunción o en su relación, no mezcla, digámoslo, en su relación crean lo que nosotros somos, ¿no? Los seres humanos. Bueno,
Y también otra pregunta que va a tratar de responder es cuál es la utilidad de aproximarnos a esa belleza, de qué sirve aproximarnos a la belleza, para qué serviría o cuál sería el sentido de esta belleza, ¿no? Y de ahí, pues casi en el mismo sentido, se pregunta qué ganamos con estudiar la belleza, ¿no? Y yo de aquí de momento les adelanto que la pregunta por la belleza, como casi la pregunta por los grandes temas de la filosofía plotiniana, van en relación o de la mano con la pregunta por lo uno. Cada vez que nos preguntamos sobre la belleza, sobre el alma, sobre la inteligencia, sobre el ser, sobre el tiempo, sobre cualquier cosa que preguntemos dentro de la filosofía plotiniana, estamos resolviendo positivo o negativamente la pregunta por lo uno. Ajá, porque todo está concatenado. Yo pienso a la filosofía plotiniana como un flujo constante, ¿no? Entonces siempre analizar una parte o una sección es como tratar de entenderla en este flujo, en esta emanación constante, que en este caso es un desbordamiento de perfección, ¿no? Bueno, esto sería de manera general lo que sería la indagación sobre lo que vamos a entender por la estética plotiniana y cuál sería algunas de las preguntas que trata de responder Plotino. Eso no significa que yo las vaya a responder en esta presentación. Bueno, la siguiente diapositiva tiene una imagen igual de William Blake que se llama El espíritu de Platón. Ahí es bastante sugerente, ¿no? Sí hay una correlación entre lo que va a abrevar William Blake y algunas posturas metafísicas o filosóficas del espíritu platónico, neoplatónico en este caso, y más allá de trazar o fincar una relación directa, histórica, de lectura o de cita, hay afinidades teóricas y afinidades de sentido, ¿no? Que nos permiten señalar estos vasos comunicantes, si queremos llamarlos de ese modo. Bueno, para la exposición, que insisto va a ser muy breve, tenemos tres grandes bloques. Uno es qué es la belleza, ¿no? Vamos a tratar de explicar cómo es que Plotino caracteriza en qué consiste la belleza en tanto ser, ¿no? De manera general, en tanto ser. Luego, la siguiente parte sería cómo zarpar hacia la belleza, es decir, a partir de la caracterización inicial que hemos hecho de la belleza, cuáles serían los modos en los cuales nosotros podríamos dirigirnos, ir hacia, comunicarnos con, llegar hacia la belleza, y ya un último apartado de más que conclusiones, como de planteamientos generales que se pueden hacer sobre esta lectura, ¿no? Si pueden seguir en la siguiente presentación, tenemos que el título es este que les comento, que es la belleza. Bueno, para quienes sepan, los que se acaban de incorporar, me estoy refiriendo a una presentación que está colgada en los comentarios, según yo hasta arriba, está pegada al inicio de los comentarios, y es una presentación que realicé para ir guiando más o menos la sesión de la belleza, que insisto es un poco breve, pero que trato que sea como muy precisa, ¿no? Entonces ya vamos en la página, bueno, no sé en cuál vamos, como en la 4 o 5, y en la parte donde yo la titulo, que es la belleza. Y tenemos ahí al anciano de los días de William Blake. Otra vez, como lo había señalado hace rato, no necesariamente esto representa lo que Plotino estaría pensando, ¿no? De por sí hay una complejidad epistemológica en suponer que podemos pensar o reproducir gráficamente lo que alguien más estaba pensando, ¿no? Incluso uno mismo, a veces no logramos en este proceso de hacer artístico, o este proceso de creación artística, materializar lo que podríamos contener al interior, ¿no? Como una imagen mental. Bueno, de todo, salvo eso, el tema que yo estoy retomando aquí de qué es la belleza y por qué utilizo esta imagen, es porque quitándole todo esta carga que el mismo William Blake podría darle a sus figuras o a sus configuraciones plásticas,
a mí me da para pensar o me permite pensar a este sujeto, ¿no? Como en podría ser como una acción demiúrgica de proyectar la luz hacia la tierra en este proceso de creación del mundo material, o podría ser una alegoría otra vez, una representación simbólica de lo uno desbordándose, ¿no? Con toda esta carga solar que va a tener este desbordamiento de realidad y que vamos a ver que es súper importante para pensar o conceptualizar lo que va a ser la belleza, ¿no? Bueno, tenemos una cita en la siguiente página al inicio del párrafo, del tratado, y vamos a leerla de manera general y ya poco a poco la vamos a ir comentando, ¿no? Insisto, si hay alguna duda, un matiz o yo dije algo que está totalmente fuera de consideración, no duden en escribirlo, ¿no? Bueno, efectivamente, dice Plotino, la belleza que hay en los cuerpos, recuerden un poco lo que les comentaba, parece ser que Plotino no duda de que existan las bellezas, lo da por supuesto. Efectivamente, la belleza que hay en los cuerpos es algo que se hace perceptible aún a la primera ojeada. Y el alma se pronuncia como quien comprende y, reconociéndolo, lo acoge y como que se ajusta con ello. Es decir, ¿qué está aquí tratando de compartirnos Plotino? Hay varias cosas, ¿no? La primera es que es el alma, la facultad del individuo, es el alma, la parte del individuo, quien tiene la facultad de reconocer lo bello. Ese es como el esquema básico de la configuración epistemológica y ontológica de la experiencia estética. Es decir, podemos apreciar, ver y reconocer lo bello en función de que tenemos alma y que tenemos un alma de humano. En cambio, si tropieza con lo feo, el alma, ¿no? Nuestra parte del alma, se repliega y reniega y disiente de ello porque no sintoniza con ello y está ajeno a ello. Bueno, aquí también lo que nos está señalando Plotino es lo siguiente. Si bien es el alma la que reconoce a lo bello y lo acoge, ¿no? Lo trata de entender, se complementa con él, después veremos por qué. Al mismo tiempo es el alma la que rehuye de lo feo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos los objetos bellos y por el otro lado tenemos los objetos feos. La relación que pueda producir el alma con cada uno de ellos dependerá de si es bello o si es feo. Si es una cosa bella, el alma se va a sentir atraída por esa cosa bella, y si es una cosa fea, el alma va a denigrarla, va a despreciarla y se va a alejar de ella, se va a ensimismar, ¿no? Como un refugio interior. Bueno, pues bien, nuestra explicación es que como el alma es por naturaleza lo que es y procede de la esencia que le es superior entre los seres, en cuanto ve cualquier cosa de su estirpe o una huella de lo de su estirpe, se alegra y se queda emocionada y se relaciona consigo misma y tiene remembranza de sí misma y de los suyos. Ok, aquí cuando Plotino habla de esencia, desde la traducción de Igal, se está refiriendo a la inteligencia. La inteligencia es lo que, como lo habíamos mencionado hace rato, es la hipóstasis inmediatamente después de lo uno, y esa hipóstasis inmediatamente después de lo uno es lo que va a producir esta alma, ¿no? Y por lo tanto, como el alma viene o deriva de esa esencia previa, todo lo que produzca esa esencia previa va a ser acogido por el alma como suyo, ¿no? Es, digamos, como linaje familiar. De hecho, Plotino habla de prole, de generación, de hijos, creo, no recuerdo lo de hijos, pero prole y creaciones sí. Estirpe, ¿no? Aquí como de su estirpe, de su linaje, de su descendencia. Es una visión muy, pues sí, muy anclada en una perspectiva familiar, ¿no? Va a hablar del uno como el padre, como el uno, ¿no? El cobijo, la luz, en fin. Hay una pregunta, ¿cuál es el término que usa para referirse a lo feo? Feo, o sea, la fealdad. La fealdad es lo feo.
literalmente. Claro que va a poder, vamos a ahorita profundizar en eso, pero lo feo no solo es feo, es, digamos, lo que es feo es la materia. Entonces, todo lo que sea la materia, indefinido, sin forma, oscuro, etcétera, 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 son referencias a lo mismo, a lo feo, ¿no? A la carencia de bien, a la carencia de luz, de la luz que emanaría de las hipóstasis principales. Bueno, pues qué parecido tienen las cosas de acá con las cosas bellas de allá. Otra vez, Plotino va a asumir que existen cosas bellas acá. ¿A qué se refiere Plotino cuando habla del acá, del mundo, ¿no? Del mundo que deviene, del mundo en el que estamos insertos, del mundo que podemos conocer, del mundo que está configurado por la forma, el alma del mundo y la materia, ¿no? Este mundo corrupto, que deviene, que es temporal, que no es perfectamente bello, ¿no? Toda esta caracterización es la que Plotino utiliza para referirse a lo de acá, ¿no? Y lo de allá es en oposición a eso, lo de arriba, ¿no? Lo perfecto, lo luminoso, lo divino, el cielo. Hay una metáfora que utiliza Plotino, bueno, no tan metáfora, de hecho tiene un tratado sobre el cielo y es una descripción maravillosa, ¿no? Fascinante sobre la configuración ontológica de ese mundo que él llama lo bello. Entonces, pues es así un trip, ¿no? Esa descripción. Y bueno, entonces cuando Plotino dice, pues qué parecido tienen las cosas de acá con las cosas bellas de allá, pero en virtud de qué son bellas tanto las de acá como las de allá. Volvemos un poco a la pregunta que habíamos señalado hace rato, ¿no? La pregunta que haría Plotino va en función de la metafísica y de la ontología, ¿no? De fondo lo que Plotino le interesaría responder es ¿en dónde se ubica la belleza? Y cuáles son sus características y cómo esas características pueden replicarse en las bellezas de aquí, ¿no? Obviamente hay una degradación de belleza, ¿no? No es la misma belleza o no es lo mismo lo bello que está allá que lo que está aquí, por este mismo proceso de degradación, por este mismo proceso de desbordamiento de lo real, ¿no? En este sentido, pues sigue toda otra vez, este trazo de la arquitectura metafísica de que lo que está arriba es lo más perfecto y lo que está hasta abajo es lo más imperfecto. Entonces, mientras vayas bajando o descendiendo dentro de esta escala, ¿no? de aspiraciones, pues más mal vas a estar, o más en las tinieblas, o más tentado por las pasiones, por otras cosas, ¿no? Y bueno, pero en virtud de que son bellas tanto las de allá como las de acá. Y Plotino dice, nuestra respuesta es que las de acá, las del mundo tangible o del mundo del movimiento material, lo son por participación de una forma. ¿Qué quiere decir con la participación de una forma? Bueno, Plotino, hasta donde yo veo, hasta donde yo logro ver o entender, no hace una definición muy exacta, precisa, ¿no? Totalmente redonda de lo que sería la belleza. Un poco por lo que les digo que cuando empieza a analizar la belleza, está analizando la inteligencia, porque la belleza es la inteligencia, el ser es la belleza, ¿no? En tanto que es predicado y sí mismo. Ahí hay una relación que no es inteligible para el razonamiento humano por la complejidad que tiene, ¿no? Digamos que analíticamente podemos hacer distinciones, ya lo había comentado la profesora que dio el tema sobre lo uno y lo múltiple, ¿no? Estas como aparentes paradojas de las lógicas del pensamiento humano. Bueno, pues también tiene que ver con algo que digamos, podríamos hacer un símil con estos misterios del cristianismo, ¿no? Que tienen un poco que ver ahí con relación a estas posturas no claras, ¿no? O que se funden que se nos dificulta comprenderlas, pues.
que tiene que ver con estos misterios de dioses 1 y 3, ¿no? Entonces un poco va por ahí, y de hecho lo que Plotino está construyendo van a ser los cimientos que va a retomar el cristianismo para elaborar su propia construcción teológica, ¿no? Bueno, en este caso, lo que quería contar, bueno, con relación a la cita que acabamos de leer, es que las cosas de acá van a ser bellas en función de una forma, ¿no? Como dice Plotino, que va a estar en el reino de la inteligencia, ¿no? Allá en el cielo, en este espacio de los inteligibles, que tiene total resonancia del mundo platónico, del el mundo, se me fue su nombre, del mundo platónico de las ideas, ¿no? Se deriva totalmente de ahí. Entonces, en este mundo, más o menos va a decir Plotino, se aloja la forma de la belleza, ¿no? Pero también va a decir la belleza es el ser, la inteligencia es la belleza, y la belleza se encuentra, bueno, ahorita vamos a leer esa cita que es muy, muy, muy bonita. Entonces, bueno, la belleza está ahí, ¿no? Digamos que ahorita no vamos a precisarla, pero se encuentra en algún lado ahí o es alguna cosa de este cielo, ¿no? Y en función de esa forma, ¿no? En función de esa estructura metafísica, en función de ese arquetipo, es que en este proceso de creación de las cosas tangibles deriva o cae o nace perdón, esa forma llega a las cosas que en la realidad encontramos como bellas. Obviamente aquí hay otra vez esta relación de sí hay una belleza, pero está infundida en multiplicidades, ¿no? Un poco así es la belleza, perdón, del alma. La belleza es una, existe la belleza, pero al descender a este mundo de multiplicidades, a este mundo de contingencias, a este mundo de corporalidades, se bifurca un poco, ¿no? Esa es como la idea de Plotino de lo uno y lo múltiple. Hay como una bifurcación de realidad, una bifurcación ontológica en las cosas que llamamos bellas. ¿Ah? Bueno, entonces las cosas son bellas, ahora construye Plotino. Ahí está, ¿no? Está la forma o esta cosa que vamos a llamar belleza en el mundo de las ideas, y esta cosa va a descender y es lo que va a hacer que las cosas sean bellas. Ahora, hay dos tipos de, o más bien, hay cosas bellas en función de dos cosas. Hay cosas bellas en función de la participación que tienen de esta forma de belleza, y hay otras cosas que son naturalmente bellas. Por ejemplo, yo les traje un ejemplo, ¿no? Tengo esta figura en mi casa, ¿no? Vamos a suponer que es una obra de arte. Es una escultura, ¿no? Piensen en cualquier escultura griega de mármol y asumamos que esto es una obra de arte. Bueno, va a decir Plotino. Plotino no va a dudar de que existan como esta muchas cosas de arte, ¿no? De cosas bellas, perdón. Pueden ser las obras de arte, entendidas como las obras producidas por los individuos que llamamos artistas, ¿no? Pero también hay cuerpos bellos, hay hombres bellos, ¿no? Lo dice Plotino, hay hombres que son físicamente bellos, y hay belleza en la naturaleza, como que lo sugieren, ¿no? Para hablar de pues, estas grandes bellezas, grandes atardeceres, ¿no? Grandes fenómenos naturales que podríamos apreciar bellos, ¿no? Bueno, dice Plotino, todas estas cosas son bellas en función de que participan de la forma de lo bello. Es decir, esta cosa es bella solo porque a su interior, obviamente en su interior ontológico, no en su interior físico, ¿no? Solamente porque su configuración como objeto o como cosa participa de lo que es bello, de la forma de belleza y de la materia, ¿no? Entonces, esta cosa participa de eso y por eso es bella. Pero hay otras cosas que no participan de la materia y son bellas en sí mismas. Por ejemplo, las virtudes. Cuando tú eres justo, actúas de una forma bella. Ese acto ético es bello. Ajá. El pensamiento sería bello en sí mismo. Y evidentemente toda la franja de realidades metafísicas que transcurren en el allá, en el universo de lo divino, todo eso es bello, ¿no? Hay una consistencia solar que
cae sobre todas esas formas y las dota de el ser bello, ¿no? De manera general. Bueno, entonces este objeto que jala nuestra mirada, dice Plotino, ¿no? Nos llama, nos atrae, lo hace porque nuestra alma, como hemos dicho, intuye, ve, mira a través de esta forma material fenomenológica, diríamos, ulterior a ella una forma metafísica. Ese es el punto, ¿no? Otra vez volvemos a la epistemología de cómo es posible que nosotros apreciemos o veamos una obra artística, bueno, pues en función de nuestra alma, ¿no? Es la forma infundida que gobierna esta cosa, esta obra de arte, en este caso, la que nos hace verla como un objeto distinto del resto. El objeto que posee belleza es superior al resto. Eso también lo dice Plotino muy claro. Todo lo que participa de la belleza es mejor que lo demás, ¿no? Porque evidentemente está en una cercanía mayúscula con esa otredad metafísica que es el mundo del allá, ¿no? Y bueno, también Plotino se va a dar a la tarea de criticar un poco, ¿no? A unas posturas sobre la belleza previas. Ustedes sabrán o entenderán a quiénes se refieren y cada quien lo verá desde su propia autocrítica, ¿no? Plotino dice algo así como: la belleza no consiste en la proporción, ni numérica ni magnitud, pues en las leyes, enseñanzas o ciencias no existe dicha característica y aún así son bellas. Ok, ¿qué quiere decir con esto Plotino? Bueno, si pensamos que la belleza es un atributo de la... Pensemos en obras de arte porque es mucho más fácil de tratar de comprender según yo. Si pensamos que la belleza es un atributo de la... si la belleza es un atributo de la cosa en función de sus características físicas, estamos cayendo en un error, al menos en un error relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto no es bello en función de si es simétrico, de si es proporcionado, de si tiene cual o X o Y material o X o Y forma o está representando a tal cosa, no. Si nosotros apelamos a las características fenomenológicas de los objetos y de ahí derivamos la belleza, lo estamos haciendo mal. La belleza no es una característica de las obras de arte, característica física. Y si hay elementos bellos como el color, es en función del accidente de que ya entró la forma de lo bello. Voy a tratar un poco de explicar esto a lo largo de la presentación porque es una cosa muy compleja, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo de este modo. Entonces, bueno, para acabar con la crítica, dice Plotino, bueno, no podemos pensar que la belleza está en función de alguna proporción porque los actos bellos no tienen proporción. La justicia no se mide, ¿no? No se mide numérica ni de magnitud y es bella, ¿no? Entonces, por lo tanto, la belleza no podría ser o restringirse a la magnitud y a la proporción de las cosas. Punto, ¿no? De algún modo ahí Plotino trata de hacer esta crítica. Bueno, por otro lado, ¿qué hay de estas cosas? Vamos a caracterizarlas. Plotino habla de estas cosas como fantasmas. Ajá. Pensemos en las propiedades del color, que también es una forma como muy intuitiva de tratar de entender a la obra de arte. Pensemos que esta obra de arte tiene todos los colores que son propios de una obra de arte, ¿no? Y entonces Plotino dice, pues esas formas físicas son como bellezas fantasmas, ¿no? Es decir, son evanescentes, son obviamente contingentes, son materiales, pero alcanzan a palpar cierta belleza, ¿no? O digámoslo de este modo, la belleza que se infunde al interior de esta cosa que llamamos obra de arte refleja fenomenológicamente, esto fenomenológicamente no lo dice Plotino, es una maña para que tratemos de comprenderlo, porque creo que es un poco complejo. Estas características que vamos a ver es como el primer acercamiento que tenemos a la belleza y son bellezas relativas, ¿no? Lo que lo hace ser bello está al interior, o lo que lo hace ser realmente bello es lo que está al interior. Esta forma de belleza por la cual esta cosa de arte, esta obra de arte participa, ¿no? Y bueno, aquí hay una
Una situación que ya hemos venido señalando y que aquí podemos hacer como muy enfática o una precisión muy precisa, ¿no? Hay una relación epistemológica y metafísica entre el alma y la belleza. Ajá. Hay una relación en tanto que, como lo habíamos dicho, el alma es una emanación o una imagen o una copia de la inteligencia. Y en tanto que es su superior, la inteligencia, el alma todo lo que vea de arriba, ¿no? Todo lo que vea que existe en la inteligencia que es su creadora, lo va a tomar como suyo, ¿no? Como parte de su naturaleza, como parte de su ser, ¿no? Como parte de su morada. Incluso ahí Plotino tiene momentos así extraordinarios. Paréntesis necesario, yo creo que en cada una de las sesiones que puedan tener sobre Plotino, no dejamos de insistir en la belleza poética y literaria que tiene Plotino. Es una maravilla de la escritura universal, ¿no? De la filosofía. Ese es también un rasgo que a veces, no siempre, afortunadamente muchas veces, pero no siempre alcanzamos a apreciar de la escritura filosófica, que tal vez para quien no se adentre en este ejercicio del pensamiento le pueda parecer muy árida, pero la filosofía tiene una riqueza literaria impresionante y Plotino no es la excepción, ¿no? Plotino, de hecho, creo que podría ser uno de los 10 filósofos que podrían perfectamente abanderar esta tesis con toda la dignidad, ¿no? Entonces, bueno, todo este paréntesis para señalar que Plotino luego tiene como unos momentos así increíbles de escritura en los que señala, ¿no? El hogar de este mundo divino y lo caracteriza y uno se empieza a imaginar, e incluso Plotino nos sugiere ciertas herramientas del pensamiento, de abstracción, para poder elevarnos a esta suprarrealidad y sumergirnos en ella, en fin, ¿no? Hay como toda una relación y que ahorita vamos a mencionar de pasadita, incluso erótica, ¿no? Con esta experiencia. Pero bueno, entonces vuelvo a lo del alma y la belleza. Hay una relación metafísica de donde deriva el alma, el alma deriva de la inteligencia, que es la morada, el hogar de la belleza, donde se encuentra la belleza. Y como le es superior y le es común en tanto que forman parte de esta suprarrealidad, pues el alma se regocija cuando ve en el mundo ese resplandor que le da la forma de la belleza a las cosas. Porque las cosas que son bellas resplandecen, tienen un brillo distinto, ¿no? No son como las otras cosas. Por eso la belleza, la pregunta por la belleza, como hemos venido insistiendo, es una pregunta por la ontología de la realidad, ¿no? Hay otra, digamos que entre los objetos sensibles hay todavía muchísimas gradaciones. Los seres humanos, diría Plotino, pues están por encima de los restos de animales y por encima de las plantas y por encima de las piedras y bla, bla, bla. Y así las obras de arte, ¿no? Y los objetos bellos siempre van a estar por encima de las otras cosas, ¿no? Un pedazo de mármol siempre va a ser inferior a una obra de arte que haya configurado un artista y que le haya dado esa forma de arte, ¿no? Aunque materialmente sean lo mismo. Bueno, sí podemos pasar a la siguiente presentación. Para quienes hayan ingresado, hay una presentación de PowerPoint en los comentarios y vamos en la diapositiva del ser de la belleza, por si gustan irla siguiendo. Bueno, ahora sí, ya que hemos hecho como toda esta travesía un poco, ¿no? Donde hemos ido señalando algunas cosas, consiste en responder o nos toca responder desde lo que Plotino dice y desde lo que podemos captar, ¿no? Contemplar de su pensamiento, pues en qué consiste esta belleza, cuál es el ser de la belleza, ¿no? Plotino, como ya lo hemos dicho, es una forma divina, es una forma luminosa, es la cualidad, es la causa de todo lo bello que podemos llegar a pensar y a sentir y a ver y demás, ¿no? Y es propia de la inteligencia. La belleza es, junto con la segunda hipóstasis, una de las primeras emanaciones de realidad, ¿no? Por lo tanto, ontológicamente la belleza está entre los últimos estratos o los primeros estratos de realidad. Ajá. Los últimos estratos en tanto que está más cercana a lo uno y en tanto que hacia nosotros como seres humanos encarnados y lemórficos, pues nuestro arribo todavía implica todo un trayecto a llegar hacia allá, ¿no?
pero es de las primeras en tanto que forma parte de la primera prole de lo uno, del primer desbordamiento de lo uno, ¿no? Entonces está ahí la belleza al lado de la inteligencia, ¿no? Dando luz, dando sentido, bueno, no, sentido no, eso se puede interpretar, dando luz, dando consistencia, haciendo transparente todo, ¿no? Eh, es algo muy importante, también algo que menciona Plotino y que se va a conectar con algo que vamos a ver después. Para contemplar la belleza no es tan universal o no en el mismo grado. Voy a tratar de definir esto. Contemplar la belleza no solo es inmediato, puede serlo, ¿no? Como lo acabamos de decir, es decir, a primera ojeada, dice Plotino, uno ve la belleza, uno ve una cosa bella e inmediatamente el alma se siente atraída a esa cosa bella, pero para hacer una experiencia estética con mayor profundidad hay que saber ver esa cosa bella, ¿no? Es decir, hay que hacer todo un proceso al interior del individuo, hay que hacer un proceso de interioridad para que podamos preparar a nuestro cuerpo para que pueda ver, ¿no? Para que pueda sentir, para que pueda entrar en este proceso de experiencia estética, ¿no? Bueno, la belleza es salud, ¿no? La belleza es vida. Recuerden lo que también nos comentaba la profesora en la clase de la inteligencia o de la segunda hipóstasis. En la inteligencia está la vida, ¿no? Ahí está ubicada la vida, ahí está la vida infinita, la fuente infinita de realidad. Y en ese sentido es el estado primero de vida, ¿no? De felicidad, de alegría. Es como toda una metáfora casi casi del paraíso, ¿no? Y es luz, es luz. Esa es una de las primeras relaciones metafóricas que vamos a encontrar. Digamos, de las formas básicas para definir o señalar qué es la belleza va a ser la luz. La luz es como la figura perfecta para comprender en qué consiste, o más bien para tratar de caracterizar en qué consiste el ser de la belleza, es luz, ¿no? Por eso toda su relación con el sol, toda su relación con esta obra que les contaba de mi lectura, que hago de la obra de William Blake, del anciano de los tiempos, ¿no? Como esta proyección solar que ilumina este mundo de tinieblas y que al iluminarlo le da realidad, ¿no? Ese es el chiste de lo uno, al iluminar con su fuerza va creando, va configurando ontológicamente las cosas, porque antes de su luz, si es que pudiéramos pensar que hay un antes, ¿no? Eso es una pregunta una de las preguntas más complejas que se le podría hacer al pensamiento de Plotino, obviamente no un antes cronológico, sino, ¿no? ¿En qué momento está la materia? Pues, o cómo surge, o qué caracteriza la materia. Bueno, sin esa luz que proyectaría lo uno a través de sus hipóstasis, la inteligencia y el alma, no existiría configuración alguna de cosas, ¿no? No sería posible esta configuración ilemórfica entre la forma en esta entendida como luz y la materia entendida como oscuridad, para lo que preguntaban hace rato, ¿no? Y bueno, aquí les puse otras dos citas muy, muy chiquitas también, de que estoy haciendo un préstamo de la Eneada 5, el Tratado 8, un poco tramposo, pero creo que nos funcionan para terminar de ilustrar en qué consiste este ser de la belleza. Ahora, yo creo que, y lo he visto, y tienen como mucho cuidado los compañeros y la compañera que han precedido mi exposición, que tienen muchísimo, muchísimo cuidado en señalar que hay que tener cuidado cuando hablamos de Plotino, en tanto que hay que hacer siempre referencia a qué Eneada o de qué Eneada lo estamos interpretando. ¿Por qué? Porque hay contradicciones, ¿no? Más allá del juicio ético que eso puede implicar, a mí me da igual, ¿no? Esto de las contradicciones lógicas, pero hay, digamos, matices que difieren entre ciertas cosas que trata de definir Plotino al inicio de su obra, en este orden supuestamente cronológico, o en distintas obras, ¿no? Lo cual es natural, es obvio que el pensamiento se va afinando, se va distanciando, se va precisando, ¿no? Y las cosas que uno pudiera decir en su juventud, como dicen las y los filósofos un poco de manera casi casi sistemática, ¿no? El pensador tal en su juventud y el pensador tal ya en su época de madurez. Pues sí, es cierto, ¿no?
Cuando al inicio un filósofo comienza a reflexionar, pues necesariamente, diría yo, obligatoriamente su postura cambia, ¿no? Aunque sean matices o aunque sean precisiones, pero pues bueno, hay una distancia, ¿no? Y todo esto lo digo porque el tratado que elegí para esta sesión, que es el 6 de la Eneada 1, forma parte dentro de estos primeros tratados el primero, supuestamente el primero que Plotino habría escrito, ¿no? Entonces, la lectura de este apartado va a ser muy diferente, ¿no? No contradictoria, no opuesta, ¿no? Pero sí diferente a la que va a ser en este tratado 8 de la Eneada 5, que como saben, las eneadas de la 6 a la 1 vienen hacia atrás, ¿no? O hacia abajo en la degradación de realidad. La sexta es la de lo 1 y la quinta es la de la inteligencia, que es la primera hipóstasis que deriva de este 1. Bueno, entonces, en esa parte, ¿no? Al final casi de esa eneada, Plotino, Porfirio, ubica uno de los textos de Plotino sobre la belleza, pero que ya transcurrió cierto tiempo, cierta escritura de otros textos, y los ubica ahí por una afinidad de sentido, ¿no? Porque, como les había dicho desde hace rato, la pregunta por la belleza es la pregunta por el alma, por la inteligencia y por lo uno. Siempre la pregunta de algo en Plotino está concatenada a otra realidad, ¿no? O a otra pregunta. Y bueno, ocupé una pequeña cita porque creo que nos permite ver una caracterización más colorida, más vistosa de esto que Plotino entiende como la belleza, ¿no? Allá les puse ahí en los cielos. Para mí, personalmente, una de las metáforas que más me gustan de Plotino es esta del cielo, ¿no? Allá en el cielo, y hay miles más, ¿no? Pero esta me gusta mucho. Allá en los cielos se podrá ver la belleza entera posada sobre sus seres, ¿no? Aquí hay como una idea, o sea, ahí el ejercicio de la imaginación trata de conceptualizar en figuras o de representarte gráficamente esto que está diciendo Plotino, y yo la imagino como un manto, ¿no? Como una cosa que cubre, que cobija, ¿no? Estas formas o estos, pues sí, estas formas de este cielo trascendente. Porque ésta refulge en todas las cosas e inunda de luz a los llegados allá, ¿no? Hay como un brote de luz, un brote de luminosidad. Allá el color que tiñe la región trascendente es la belleza. Mejor dicho, allá todo es color y belleza en profundidad. Allá la belleza no es un tinte superficial distinto de la realidad. Es decir, allá la realidad, la belleza está en sí misma, está ensimismada, está en su morada, está en su propio hogar. Acá no, acá la belleza está difuminada, la belleza está, digamos, soplada al interior de los objetos, pero no son, esos mismos no son todos ellos la belleza. Entonces, allá sí, allá vamos a poder ver, admirar de suyo, de primera mano, el desbordamiento de luz que es la belleza, ¿no? Digamos que acá la vemos opaca, esa es un poco la idea, ¿no? La vemos opaca en dos niveles, eso también es importante. Hay una primera impresión fenomenológica con la obra de arte, la que implica nuestros sentidos, y en este primer contacto con la obra de arte tenemos una impresión primaria o básica, una experiencia estética primaria o básica. Pero cuando nos adentramos a este ejercicio de abstracción de la forma que configura la obra de arte, ya estamos en otra experiencia con mayor profundidad, pero que no se asimila a la experiencia de allá arriba, porque todavía tenemos cuerpo, todavía tenemos deseos, es decir, estamos aprisionados en esta corporalidad, ¿no? Bueno, de manera general, esto sería la primera parte o la introducción de esto que yo les quiero compartir como la caracterización de la belleza desde mi interpretación y desde mi lectura de lo que es el pensamiento plotiniano. Y bueno, voy a revisar si tienen algún tipo de comentarios o algún tipo de dudas. O de todos modos, la intención de realizarles una presentación de PowerPoint es precisamente para que ustedes puedan pues consultarlo, ¿no? Puedan consultarlo en sus casas, puedan después darle
algún tipo de relectura, ¿no? Bueno, dice Luis, la materia al ser carente de forma es indefinida, por eso no puede ser bella y se identifica con la fealdad. Lo único bello es lo que posee una forma que determina, ordena y embellece al ente. Sí, así es. La forma es lo que le va a dar a las cosas su característica de ser bello, ¿no? Su estatus ontológico de ser bello. Un saludo, Adriana. Bueno, creo que no teníamos respuestas hasta el día de ahora. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta pequeñita presentación que les tenía preparada. Y bueno, esta parte 2 que la titulo Cómo zarpar hacia la belleza, y que ahorita vamos a ver por qué se llama así, tiene una imagen que otra vez es de William Blake y se llama Una fiesta de sol, ¿no? De una mirada rápida podríamos incluso interpretar o analizar que ahí hay como un acto pagano, ¿no? Que iría totalmente en detrimento de la apuesta que haría Plotino y, bueno, totalmente alejado, ¿no? Esta cuestión de que es complicado, perdón, para Plotino no hay posibilidad de que a través del paganismo, entendido como de manera muy general, como el goce de los cuerpos, podamos ascender. De hecho es lo opuesto que va a decir Plotino. ¿De qué manera se entrena el alma? Vamos a ir hacia allá, Miguel Ángel Ocampo, vamos hacia allá, un poco tratando de dar pistas sobre este entrenamiento que nos exige Plotino si quisiéramos o que si queremos llegar hacia eso, ¿no? Y justo es esta parte, o sea, cómo llegar hacia esa belleza. Bueno, volviendo a la imagen, pues ahí vemos como un mundo de los cielos, ¿no? Vemos ahí a unos dioses, a lo mejor es Zeus, no lo sé, ¿no? En algunos momentos sí es la iconografía, sí es muy evidente y muy obvia para hacernos referencia a alguna persona, ¿no? Alguna persona, alguna deidad. Aquí no lo veo tan claro, tal vez ustedes sí puedan checarlo, pero bueno, tenemos como el cielo, ¿no? El sol ahí iluminando, tenemos una región como de los cielos que son azules, ¿no? Con estos dioses, que además esto sí tiene relación directa con el pensamiento de Plotino. Hay tratados que Plotino hace sobre los dioses, o sea, literalmente el habitar de los dioses. El inteligible es el habitar de los dioses. Plotino dice los dioses están ahí, ¿no? Embriagados de belleza. Y bueno, el terreno, la parte terrenal, dividida por esta segunda sección del cuadro de la obra que hace William Blake. Y bueno, hay personas, ¿no? Hay personas y hay unas danzantes, ¿no? Girando o bailando alrededor de una cosa. Bueno, otra vez sin tratar de decir que William Blake trató de representar aquí la metafísica plotiniana, cosa que sería un poco absurdo. Yo lo estoy retomando porque creo que nos permite comprender y pensar en qué consiste esta esta configuración, ¿no? de realidades que es a la que se refiere Plotino. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer si queremos ir, zarpar, andar, viajar hacia el allá, hacia los cielos, hacia la región luminosa, hacia el paraíso, ¿no? Casi, pues huir de lo feo, ¿no? O sea, esa es como la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que huir de lo feo, y para quien preguntaba en qué consistía o cómo se podía determinar esto feo, pues ahí les puse algunas denominaciones, algunos términos que Plotino va a utilizar para determinar en qué consiste esta cosa de lo feo. ¿Qué es lo feo? Pues la materia, ¿no? De manera muy general y muy específica y muy concreta es la materia. La materia es lo terrenal, lo físico, lo pesado, lo que tiene magnitud, lo que no tiene forma, lo que no tiene unidad, lo que no se articula, lo que se desgrana, ¿no? Lo que no alcanza a autoconstituirse, ¿no? Todo lo muerto en oposición a lo vivo que les había comentado previamente, todo esto muerto, todo esto infértil, ¿no? Todo esto
abismal e infinito es lo que Plotino va a denominar como lo feo. Entonces, nosotros insertos a la mitad de la belleza, de la realidad, de la vida e insertos a la mitad de la materia y de todas sus caracterizaciones, pues nos encontramos en un momento bisagra, ¿no? Por el que podemos simplemente transformarnos o podemos derivarnos hacia abajo o hacia arriba. Ahí también hay cosas muy interesantes de lo que Plotino está diciendo sobre nuestras acciones van a determinar el rumbo de eso que vamos a ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Bueno, ok. Todo entonces lo que no está bajo el imperio de la forma va a ser precisamente esto feo o esto contingente, o incluso van a haber cosas que están debajo de la forma pero que no pueden, que no necesariamente son tan bellas como otras cosas, ¿no? Porque digo, siguiendo esta teoría de que una piedra o cualquier otra cosa del mundo tendría una forma y esta forma tendría la forma del mundo, la forma que le influye el alma del mundo, ¿no? Pero de esta piedra que es, les digo, así como totalmente un sustrato sin sentido, sin forma, y cuando el artista le da esta forma a esta cosa, pues hace que su belleza suba, ¿no? O que su estatuto ontológico tenga otra característica. Bueno, y ya con relación a la humanidad, digamos, este es como lo feo ontológico, ¿no? Y ya con relación a lo feo humano o relacionado directamente con el actuar ético de los seres humanos, bueno, pues están los vicios del alma, ¿no? La injusticia, los placeres corporales, la mezquindad, la cobardía, el temor, las pasiones, etc. Es decir, todo esto, hay dos tipos de mal: el mal ontológico, que sería la materia, y el mal ético, que también deriva de ese mal ontológico, que es la materia. Si nosotros nos encarnamos a las pasiones de nuestro cuerpo, que es material, vamos a ir en detrimento de esta necesidad de superarnos, ¿no? O de subir hacia arriba. Eso es un poco el primer paso, desprendernos de todo, ¿no? Y aquí las resonancias del pensamiento plotiniano derivan inmediatamente de las tesis platónicas que podemos observar en la apología de Sócrates. Recordarán cuando ven a Sócrates y le dicen: oye, Sócrates, no estás nervioso, ¿no? Te sientes mal de que te vas a morir, y dice: pues no, porque en el fondo es algo que yo he buscado, ¿no? Y a lo que he aspirado, y bueno, hay todo un entrenamiento del sujeto, de la persona, del individuo, para que, llegado este momento en el que el cuerpo se desprende y asciende hacia lo inteligible, o se queda en la tierra, ¿no? Si su actuar no es correcto, como lo menciona también Plotino. También ahí va a haber una teoría de la reminiscencia, bueno, de la reminiscencia y de la reencarnación, ¿no? Entonces, tiene un poco que ver con esto que Platón señala en la apología de Sócrates. Y bueno, pues lo primero, insisto, es huir de estas cosas, ¿no? Huir en dirección opuesta, en dirección ascendente, hacia lo que nos interesa, o hacia lo que nos, lo que como por necesidad tiene el individuo de arribar, ¿no? Bueno. Y vamos a leer otra pequeña cita, ¿no? Una cita muy breve, que es justamente la cita que le da el título a esta pequeña presentación, porque me gusta mucho, es bonita y es bastante sugerente, y alegóricamente funciona bien, ¿no? Dice Plotino, citando, ¿no? Huyamos pues a la patria querida, podría exhortarnos alguien con mayor verdad. ¿Y qué huida es esa y cómo es? Zarparemos, como cuenta el poeta, con enigmática expresión, creo yo, que lo hizo Ulises, abandonando a la maga Circe o a Calipso, disgustado de haberse quedado pese a los placeres de que disfrutaba a través de la vista y a la gran belleza sensible con que se unía. Pues bien, la patria nuestra es aquella de la que partimos, y nuestro padre está allá. Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo Plotino aquí en
En esta cita, está citando evidentemente a Homero, a el gran poeta, y está citando uno de sus pasajes en los que Ulises zarpa, ¿no? Se va de los placeres, de este sometimiento al deleite sexual, de apetito, ¿no? Corporal, y que es justamente lo que Plotino nos sugeriría para ir hacia el estado de los inteligibles, hacia el cielo. Entonces, lo que hay que hacer, y el título de esta presentación es un poco paradójico, hay que zarpar, ¿no? Pero zarpar nos da la sensación, evidentemente, de un barco, de una sensación física, pero hay otro tipo de zarpar, ¿no? Hay que zarpar de otro modo. Y aquí Plotino continúa. ¿Y qué viaje es ese? ¿Qué huida es esta? ¿No? O sea, es decir, ¿qué vamos a zarpar o cómo vamos a zarpar? Dice, no hay que realizarla a pie, los pies nos llevan siempre de una tierra a otra. Tampoco debes aprestarte un carruaje de caballos o una embarcación, es decir, nada físico, sino que debes prescindir de todos estos medios y no poner la mirada en ellos. Antes bien, como cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos tienen pero pocos usan. Otra vez, todos los individuos tienen la facultad de ver la belleza, ¿no? Es una facultad innata de nuestra configuración ontológica, somos sujetos en capacidad de hacerlo porque tenemos alma, pero no todos la ejercitan, ¿no? Un poco también volviendo a la pregunta de hace un momento. No todos ejercitan esta mirada o este ejercicio y por lo tanto no todos pueden ver, ¿no? ¿Y qué es lo que ve aquella vista interior? Recién despierta no puede mirar del todo las cosas brillantes. Hay todo un entrenamiento, esa huida o esa ida hacia el inteligible tiene que pasar por un proceso de entrenamiento físico en el sentido en el que nosotros lo podemos hacer desde ahorita, ¿no? Quita todo lo superfluo, alinea todo lo torcido, limpia y abrillanta todo lo oscuro y no ceses de labrar tu propia estatua hasta que se encienda en ti el divinal esplendor de la virtud. Es decir, cuando Plotino habla aquí de labrar tu propia estatua, pues está haciendo también un poco referencia al acto artístico de hacer arte, ¿no? De darle a los materiales una forma, de darle de imponerle una forma que gobierne esa materia. En el caso del individuo, pues esa forma que es nuestra alma, tiene que ejercer un dominio sobre nuestro cuerpo, de tal modo que nuestro ser, nuestro actuar, se aleje de las tentaciones de este mundo terrenal, que en su constante ejercicio, cuando llegue nuestro momento de morir, va a ascender y va a regresar no pesada o no cargada de toda esta negatividad hacia el mundo de allá, ¿no? Bueno, entonces ese es como, digamos, de manera muy, muy general el trayecto que Plotino estaría solicitándonos a nosotros los individuos que aspiramos a lograr esta comunión o a comulgar con esta realidad superior que se encuentra allá arriba, ¿no? Y bueno, ya en la siguiente diapositiva, que se llama Vías de acceso a la belleza, lo que Plotino nos sugiere son una serie de vías, ¿no? Que de algún modo todas están encaminadas a lo mismo, pero bueno, como diferentes formas de acceder a esto bello, ¿no? Y la primera de ellas una de ellas, mejor dicho, es a través de los cuerpos bellos, como ya los hemos definido o los hemos caracterizado, a través de estas bellezas o de estas formas, de estas sombras de belleza, ¿no? A través de estas bellezas es que podemos nosotros acceder a un rastro de belleza, ¿no? Una huella de belleza. Y luego, bueno, esto lo vamos a hacer a través de un acto que yo he llamado epistemontológico, porque yo sí veo que hay una innegable relación entre los entre el contemplar y ver son actos, como les digo, que yo he denominado epistemontológicos, porque lo que nos permiten es conocer, ¿no? Nos permiten conocer la realidad, pero también nos permiten comprender la composición ontológica de esa realidad. Y en este sentido, cuando Plotino nos dice hay que contemplar o hay que ver la belleza, hay que verla a través de las cosas bellas por participación, pero a través del autoconocimiento.
Cuando uno mismo, una misma, se adentra en sí y reflexiona y piensa y se aísla en sí mismo, ¿no? En sí misma, encuentra en esta actitud de reclutamiento interno la paz, ¿no? Es una actitud de absoluta serenidad, de que seamos imperturbables. Es decir, lo que va a querer Plotino es que nos sentemos y estemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al vernos interiormente, al analizarnos, al comprendernos, ¿no? Al pensarnos, entramos en un proceso de comunión o de comunicación directamente con lo de allá, porque ver al interior de nuestra alma es ver hacia allá, hacia la belleza de donde esta misma alma deriva o de donde viene. Entonces, digamos que para acceder a la belleza podemos hacerlo a través de el disfrute estético de primer orden, de primer impacto, digámoslo, en las obras de arte o en las cosas bellas, pero también más allá de esas bellezas sensibles hay que palpar o hay que ver o hay que tomar, ¿no? Esa forma que les da su ser de belleza, y yo he denominado también esto como una disciplina metafísica, ¿no? Hay todo un trabajo, diríamos, contemporáneamente del cuerpo, porque evidentemente esto implica un ascetismo radical, ¿no? Y hay toda una disciplina, es decir, no solo basta con no tener pasiones o no sentirse atraído por ciertas cosas materiales, también implica que tengas un ejercicio, una actividad constante de tratar de ver o de mirar esta belleza suprema, ¿no? Es decir, por un lado es no hagas unas cosas, pero por el otro lado desarrolla y ejercita otras, ¿no? Entre ellas las virtudes y la filosofía. La filosofía como el camino de reflexión ideal para acceder a este mundo superior, ¿no? Y todo eso es una disciplina, todo eso implica un actuar normado del cuerpo, ¿no? Esto último es muy contemporáneo, pero creo que tiene bastante sentido, ¿no? Y bueno, vamos a acceder, les comentaba, a través de los ejercicios bellos, siendo buenas personas en el entendido de la ética grecorromana y específicamente la de Plotino, siendo buenas personas con los valores que va a retomar el cristianismo, ¿no? Siendo buenas personas con su visión ascética de la realidad y despreciadora del cuerpo. En alguna de las presentaciones se comentó si Plotino era o no un despreciador del cuerpo. Yo creo que sí, con toda la agudeza que eso implica, y incluso por el testimonio que dice Porfirio de Plotino, que le daba vergüenza, ¿no? A Plotino tener cuerpo, ¿no? Más allá de esa anécdota que también puede ser un recurso literario, ¿no? Para defender una tesis, ¿no? O una mera anécdota sin implicaciones teóricas necesariamente. Sí creo que hay en la postulación plotiniana un rechazo absoluto a la corporalidad, más no un rechazo en tanto que no es nada deseable, pero es algo que se tiene que pasar, ¿no? Es algo por lo que tenemos que pasar, tenemos que encarnarnos, y en este encarnamiento, pues, digamos, está supuesta toda esta disciplina metafísica para salir hacia lo inteligible y dirigirnos hacia allá, ¿no? Voltear la mirada hacia el cielo y contemplar esa irradiación de belleza, ¿no? Entonces, el cuerpo, pues sí, parece ser un mero trámite, ¿no? Para desprendernos de esta realidad caótica, e incluso cuando Plotino habla de esta reencarnación de las almas, mientras más mal obres, ¿no? O sea, si fuiste una mala persona, vas a reencarnar en un sujeto interior o en una subjetividad inferior ontológicamente, como un animal, luego una planta, luego ¿no? Así como vas derivando hasta abajo, ¿no? Sin que se destruya tu alma, ciertamente, pero siempre te puede costar mucho más trabajo, te puede costar, como siempre, mucho más trabajo llegar hacia allá, ¿no? Llegar hacia allá si no obras correcta y adecuadamente. Bueno, y ya para ir concluyendo esta breve introducción a la estética plotiniana,
En la siguiente presentación hay una lámina que titulo Mística estética en contemplación de la belleza, que no es otra cosa que un poco un resumen de lo que ya hemos venido exponiendo sobre esta configuración metafísica de la belleza y la relación que tenemos nosotros los humanos con esta, ¿no? Hay una erótica muy interesante que ya han analizado bastantes filósofos modernos y contemporáneos sobre la relación erótica entre las posturas del cristianismo o de otro sistema de creencias y su comunidad con Dios, ¿no? Entonces, hay mucho sobre ese tema, ¿no? Pero específicamente lo de Plotino es una erótica bien interesante, ¿no? Y previa al cristianismo. Plotino es uno de los protocristianos, tal vez no por voluntad, sino por cómo va a ser retomado por la historia o cómo va a formar parte por relación semántica y teórica con lo que va a configurar el, eh, el cristianismo. Plotino, en este flujo literario que esboza para tratar de representar o de alegorizar el encuentro con lo uno, que por cierto esta experiencia es mística en el sentido en el que no puede ser racional, no puede ser algo que se conceptualice porque está encima de la inteligencia, está como en este borde entre la inteligencia y lo uno, es una experiencia ahí en la que tenemos que prescindir del yo y de su capacidad de inteligir, ¿no? Entonces, esta experiencia, esta erótica, pues Plotino de pronto es como hay que fundirnos, hay que relacionarnos, embriagarnos con la otredad de lo uno, ¿no? Con ese otro, pero perdernos en él. Hay una idea ahí como de fundirnos, ¿no? Donde se pierde este yo, les digo, es como un adentrarse en un océano y perderse en ese océano, pero algo absolutamente simple. Y de hecho lo que Plotino en algún momento, me parece que es en el último tratado de la Eneada 6, cuando habla de lo uno, dice que hay que terminar danzando, ¿no? Alrededor de la luz. Es decir, ahí hay toda otra experiencia que yo la vería hasta pagana, ¿no? Pagana, pero Plotino como tratando de prescindir toda la parte interesante del paganismo, que es la corporalidad, y dejándolo como las puras almas, ¿no? Ahí abstractas, sin corporalidad evidentemente, o al menos no materia sensible, y ahí danzando alrededor del fuego, como a esta alegoría de lo uno, ¿no? Y bueno, digamos que este contacto místico de la belleza, de la luz, sería hacia dónde hay que zarpar, hacia ese punto último, hacia ese momento de arribo, ¿no? Hacia donde está señaladas todas nuestras aspiraciones, de dónde venimos y hacia dónde tendríamos que ir. Recordemos que la vida humana para Plotino, la vida en general de este mundo, es una procesión, ¿no? Es un regreso, un retorno al hogar, un retorno a donde pertenecemos. Ahí hay toda una apuesta por una necesidad de volver a reconocernos, ¿no? En esta gran familia que es la solar, ¿no? De donde nosotros en función de nuestra alma pertenecemos, no en función de esta construcción ilemórfica, ¿no? Y bueno, ya para concluir esta exposición, en la parte 3 les he puesto un apartado que se llama conclusiones sobre un par de apuntes, ¿no? Que no tengo la intención de llamarlo conclusiones y mucho menos llegar a algún tipo de afirmación del pensamiento plotiniano, ¿no? Pero lo he llamado Rutas y Senderos para la indagación de la estética plotiniana, ¿no? Y este apartado, bueno, quiero señalar algunas cosas, ¿no? La primera, que sí podría ser como una conclusión, hay que apostar por las virtudes y los cuerpos bellos para ascender, para mirar a través de ellos su forma luminosa, ¿no? Hay que rodearnos de cuerpos bellos, sí, es como parte del proceso, una iniciación, ¿no? Una actividad inicial, pero hay que trascender esas bellezas sensibles y hay que irnos directamente hacia arriba, ¿no? Esto es un deber ético y un deber metafísico. Dentro de la antropología plotiniana hay deberes, ¿no? Y hay deberes
muy claros. Hay deber de constitución en el sentido en el que sí o sí tendríamos que regresar hacia allá porque de allá derivamos, ¿no? Y nuestra vida debería de ser este fatigoso paso por esta vida contingente para regresar a ese el lugar donde permaneceremos eternamente fuera del tiempo en relación o en comunidad con este brotar, ¿no? De realidad. Y también es un deber ético porque en la realidad concreta, en el aquí y en el ahora, es necesario que actuemos éticamente, ¿no? Hay que ejercer la justicia, hay que ejercer las virtudes correctas, la bondad, hay que esforzarnos por ser inteligentes en el sentido en el que hay que llenarnos de estas formas de la inteligencia, hay que mirar hacia arriba, etcétera, etcétera. Aquí podríamos pensar una posible lectura política del pensamiento plotiniano en función precisamente de estas cosas, ¿no? Y bueno, ya como algunas consideraciones finales que podemos ir apuntalando de esta parte final de la presentación, tienen que ver con algunas cosas que yo he indagado o visto o que creo que pueden tener un desarrollo posterior y que tienen que ver con, por ejemplo, pensar a Plotino a través de Plinio. No sé si ustedes conozcan a Plinio, seguramente sí, es este pensador o este teórico de los materiales de la historia natural del mundo grecorromano. Se murió con el Vesubio, cuenta el Plinio el joven, si no mal recuerdo, porque Plinio del que les hablo es Plinio el viejo. Y Plinio el joven cuenta que Plinio, cuando estaba haciendo estallido, pues era tanta su indagación, o era tanta su necesidad de conocer, que se acercó, ¿no? A la emanación de fuego del volcán y pues se murió básicamente, esa es la anécdota, pero se murió como en esta alegoría de buscar el conocimiento, ¿no? De buscar el saber. Ahora, ¿por qué yo sugiero que podamos ver a Plotino a través de Plinio? No en el sentido en el que podamos o debamos tratar de entender a Plotino a partir de los estudios que son llamados de historia del arte de Plinio, sino a través de lo que Plinio vio, porque a través de lo que Plinio vio podríamos deducir qué es lo que vio Plotino en términos de arte, ¿no? A mí personalmente la belleza si se habrán dado cuenta, hicimos un análisis de la belleza metafísico y ontológico, pero no necesariamente reparamos en la composición o en la teoría artística, en tanto obra de arte que pueda tener el pensamiento de Plotino, porque no es muy evidente, no es inmediatamente identificable. Esta depende de la reconstrucción que podemos ir haciendo de las Eneadas, y ese es otro punto que tenía como apuntalado aquí, ¿no? Hay que reconstruir o hacer, o seguramente alguien ya lo hizo, pero creo que es importante reparar más en eso, sobre el hacer artístico desde Plotino, ¿no? Desde el pensamiento de Plotino. ¿Y por qué sugiero que a través de Plinio podríamos pensar a Plotino? Pues porque Plinio hizo un análisis detallado de las esculturas y algunas pinturas que él vio, ¿no? Habrá que trazar un puente comunicante en la que tal vez Plotino pudo haber visto ciertas obras, ¿no? O ciertas estatuas, y de ahí pueda derivar alguna de sus supuestos metafísicos y filosóficos, con la intención de tratar de ver qué es lo que veía Plotino y qué es lo que él llamaba bello, ¿no? Este análisis que hace Plinio es totalmente material, hace un análisis de cuáles eran los bronces, de dónde venían, cómo se tallaban, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no deja de ser sugerente para tratar de trazar esta cartografía tal vez de objetos artísticos que Plotino pudo haber visto, ¿no? Así, tal cual, y de ahí tratar de derivar cómo es que entiende o cómo es que entendía esto que él llama bello, o que llama cosas bellas, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque esto es importante, porque Plotino va a ser por afinidad teórica, otra vez no quiero señalar que por una lectura necesaria, porque no lo sé, que hayan hecho algunos teóricos del medieval,
pero lo que hace Plotino es configurar una metafísica que va a ser fundamental para el pensamiento medieval y que se conoce como estética de la luz. Todo esto que acabamos de revisar de Plotino son las bases teóricas, obviamente tienen que ser matizadas y trabajadas por los grandes padres de la iglesia, pero van a ser las claves generales de la estética medieval, de que la estética medieval, recuerden que va a acrecentar el uso de la luz como una metáfora del mundo real, de la aparición o del advenimiento de Cristo o de alguna otra ley o figura divina, ¿no? Es decir, la luz funciona para ver en ella de algún modo el resplandor de Dios. Por eso recuerden que las iglesias son, hay un gran estudio sobre esto que les comento de la estética de la luz, a ver si encuentro el documento, de cómo bueno, es una lectura de cómo las iglesias están configuradas y están hechas para que la experiencia del sol cuando salga proyecte todo al interior y cree como toda una experiencia luminosa en los cuadros o en las figuras de los dioses y que le haga ver a la persona que esté dentro como si se le estuviera apareciendo esta divinidad, ¿no? Es decir, aquí hay una intención de crear en las iglesias, desde la arquitectura, una conformación de experiencia estética, ¿no? Y entre otras cosas es lo que es la estética de la luz, esto que les estoy comentando. Esta estética de la luz es muy recurrente, no solo para las iglesias, digamos que ahí lo podemos ver concretamente, pero en todas estas producciones bizantinas, por ejemplo, ¿no? Cuando ve a todos estos primeros intentos por elaborar las figuras cristianas con toda la luz, ¿no? Las figuras que tienen en los rostros, en las cabezas, los brillos que van surgiendo a raíz de estas figuras cristianas, derivan o tienen relación con estos postulados metafísicos que elabora Plotino. Entonces creo que también sería interesante como trazar esa línea que, por ejemplo, ya lo había sugerido, ya está, pues no estoy diciendo que nada de esto no esté, solo digo que son caminos en los que se puede como comenzar esta investigación o ir más allá de ella, ¿no? O que más bien básicamente me gustaría hacer, pues. Entonces, y hay un texto que compartió Luis que no pude terminar sobre justamente esto, la estética de la luz y cómo la filosofía tardía, ¿no? Como lo fue Plotino, pues comienza a ser el insumo de la configuración estética y que a su vez va a comenzar a ser parte de esta otra estética que va a emerger con fuerza, que es la del cristianismo, y cómo estos postulados metafísicos pues son teológicos para esta otra realidad que se va a ir construyendo, ¿no? Entonces, está bien interesante, es muy interesante en verdad. Todo este tema para quienes les interesa la historia del arte, ¿no? La historia del arte en su clave crítica tal vez, y a mí me parece fantástica, ¿no? Me parece como súper importante y que hay un montón de cosas que se pueden ir trazando. Denme un segundo porque creo que tenemos una participación. También Roberto Grosetes hace un análisis muy interesante con influencias neoplatónicas sobre la luz como la sustancia creadora del cosmos. Sí, claro. Sí, Alex, así la luz va a ser, y que seguro tú vas a retomar en tu presentación la próxima semana, la luz va a a ser parte de un sustrato que se va a querer ver inmaterial, oscilando entre lo material porque está presente y entre lo inmaterial porque es de orden divino. Incluso Plotino, con lo que señala en algún momento de la Eneada que acabamos de revisar, habla sobre el fuego. Entonces dice Plotino, el fuego es inmaterial, sutil, ¿no? Se eleva y por lo tanto es bello. Entonces un poco va por ahí esa clave de entender la luz como algo bello en función de que es algo que trasciende, digamos que como no es tan corporal o como no es tan
físico, pues se puede elevar y se puede subir, ¿no? Se puede ir hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, la luz va a ser un elemento clave para, en general, la teología y la mística, ¿no? Y en Plotino hay un juego muy interesante de este término, ¿no? Y bueno, pues digamos que concluyendo o relacionando esto, habrá que hacer una historia, o si ya se hizo, díganme quién ya la hizo, sobre la influencia de Plotino en el mundo artístico en general, en el mundo del arte, porque si bien yo creo que no alcanza a esbozar una teoría muy acabada y que más bien da como chispazos sobre la producción artística, pues sí es importante que vayamos viendo cómo se van materializando, ¿no? Como en esto que les cuento de la luz, estos supuestos plotinianos. Incluso así voy a hacer algo súper osado y tal vez toda la gente que es muy fan de Plotino me va a odiar y detestar, pero bueno, yo soy una persona bastante posmo, entonces sí hay puede haber una recuperación interesante de los postulados plotinianos desde el arte contemporáneo. E incluso hay obras de arte contemporáneo que exploran las tecnologías de la energía de la luz energética, y que exploran estas relaciones entre la luz y la verdad y este juego metafórico entre lo que se muestra y lo que no se muestra. Entonces también creo que podría haber por ahí algo muy, muy interesante, tomando como pretexto, ¿no? O como influencia o como base el pensamiento